Era un domingo por la tarde en Sevilla, uno de esos días que parecen sacados de una postal. El sol acariciaba suavemente las fachadas de los edificios, tiñendo la ciudad de un cálido color dorado. Yo estaba en la cocina, preparando una paella para la cena, mientras Raúl, mi marido, leía el periódico en el salón. El aroma del azafrán y el sofrito llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores del patio interior. «¡Qué bien huele, cariño!», exclamó Raúl desde el sofá. «¿Quieres que abra una botella de albariño para acompañar?». Sonreí, asintiendo con la cabeza. «Claro, amor. Será perfecto con la paella». Justo cuando Raúl se levantaba para ir a por el vino, el timbre de la puerta sonó. Nos miramos sorprendidos, no esperábamos visitas. «¿Quién será?», pregunté, bajando el fuego de la paella. Raúl se encogió de hombros y se dirigió a la puerta. Yo me quedé en la cocina, escuchando atentamente. Al abrir la puerta, oí un sollozo ahogado que me heló la sangre. Era una voz que conocía bien, Dolores, mi suegra. «Mamá», exclamó Raúl, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloras?». Me apresuré hacia la entrada, limpiándome las manos en el delantal. Allí estaba Dolores, una mujer normalmente elegante y compuesta, con el rostro bañado en lágrimas, el maquillaje corrido y el pelo despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en un instante. «Ay, hijo mío», sollozó Dolores, entrando en la casa y dejándose caer en el sofá. «Es terrible, terrible». Raúl se sentó junto a ella, pasándole un brazo por los hombros. Yo me quedé de pie, observando la escena con una mezcla de preocupación y curiosidad. Dolores siempre había sido una mujer fuerte, orgullosa. Verla así, tan vulnerable, me desconcertó. «Mamá, por favor, cálmate y cuéntanos qué ha pasado», dijo Raúl con voz suave, ofreciéndole un pañuelo. Dolores se sonó la nariz ruidosamente y tomó varias respiraciones profundas antes de hablar. «He perdido todo, hijo». «¿Todo? ¿Qué quieres decir con todo?», pregunté, sentándome en el sillón frente a ellos. Dolores me miró con ojos enrojecidos. «Mis ahorros, mi jubilación, todo se ha esfumado». Raúl palideció. «Mamá, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado?». Entre hipidos y sollozos, Dolores nos contó una historia que parecía sacada de una película de estafadores. Había invertido todos sus ahorros en un esquema de inversión que prometía rendimientos astronómicos en poco tiempo. Un amigo de su club de bridge le había hablado de esta oportunidad única, y ella, deslumbrada por la promesa de duplicar su dinero en meses, había caído en la trampa. El hombre parecía tan profesional, tan convincente, gimoteó Dolores. Me mostró gráficos, testimonios de otros inversores. Incluso me llevó a una oficina lujosa en el centro. Mientras escuchaba su relato, sentí una mezcla de compasión y frustración. ¿Cómo una mujer inteligente como Dolores había podido caer en algo así? Pero al ver su rostro descompuesto, me di cuenta de que ahora no era el momento de juzgar. Raúl, por su parte, estaba visiblemente afectado. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor, rabia y determinación. Conocía esa mirada, era la misma que ponía cuando estaba a punto de tomar una decisión importante. «Mamá», dijo finalmente, con voz firme. «No te preocupes. Vamos a solucionar esto». Dolores levantó la vista, con un destello de esperanza en sus ojos hinchados. «Pero hijo, ¿cómo?». «Lo he perdido todo». Fue entonces cuando Raúl soltó la bomba que cambiaría nuestras vidas. «Mamá está en apuros», declaró, mirándome directamente a los ojos. «Voy a darle todas nuestras economías». El tiempo pareció detenerse. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Todas nuestras economías? ¿Los ahorros de años de trabajo duro y sacrificios? No podía creer lo que estaba oyendo. «Raúl», dije con voz temblorosa, ¿podemos hablar un momento en privado?». Él asintió, y nos disculpamos con Dolores para ir a la cocina. El olor a paella quemada me golpeó, recordándome bruscamente la normalidad que habíamos estado viviendo apenas unos minutos antes. «Raúl, ¿te has vuelto loco?», susurré furiosamente una vez que estuvimos solos.
No podemos darle todos nuestros ahorros así como así. ¿Qué hay de nuestros planes, de nuestro futuro? Raúl me miró con una mezcla de determinación y súplica en sus ojos. Cariño, es mi madre. No puedo dejarla en la calle. ¿Qué harías tú si fuera tu madre? Esa pregunta me desarmó por un momento. Ciertamente, yo haría cualquier cosa por ayudar a mis padres si estuvieran en apuros. Pero aún así, algo no me cuadraba en toda esta situación. Entiendo que quieras ayudarla, dije, tratando de mantener la calma. Pero necesitamos pensar esto detenidamente. ¿No deberíamos investigar un poco más antes de tomar una decisión tan drástica? Raúl sacudió la cabeza. No hay tiempo para investigar. Mamá necesita ayuda ahora. Además, ¿qué hay que investigar? Está claro que la han estafado. Volví a mirar hacia el salón, donde Dolores seguía sollozando en el sofá. Algo en su actitud me inquietaba, pero no podía poner el dedo en la llaga. Al menos deberíamos saber cuánto dinero necesita exactamente, insistí. No podemos ampliamente entregarle un cheque en blanco. Raúl asintió, reconociendo la sensatez de mi argumento. Volvimos al salón, donde Dolores parecía haberse calmado un poco. Mamá, dijo Raúl suavemente, necesitamos saber exactamente cuánto has perdido para poder ayudarte. Dolores nos miró, parpadeando rápidamente. Por un momento, me pareció ver un destello de cálculo en sus ojos. Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Bueno, dijo con voz temblorosa, fueron todos mis ahorros de vida. Unos 400.000 euros. Sentí que me faltaba el aire. ¿400.000 euros? Era una suma astronómica, mucho más de lo que había imaginado. Miré a Raúl, esperando ver en su rostro el mismo shock que yo sentía, pero él solo asintió gravemente. De acuerdo, mamá, dijo. Haremos lo que sea necesario para ayudarte. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo podía Raúl estar tan tranquilo ante la perspectiva de regalar casi 500.000 euros? Nuestros ahorros, nuestros sueños, todo lo que habíamos construido juntos durante años. Raúl, dije, tratando de mantener la compostura, ¿podemos hablar de esto esta noche? Es una decisión muy importante y creo que necesitamos tiempo para procesarla. Él me miró con una mezcla de frustración y comprensión. Tienes razón, dijo finalmente. Mamá, ¿por qué no te quedas a cenar? Podemos seguir hablando de esto mañana, con la cabeza fría. Dolores asintió, secándose las últimas lágrimas. Gracias, hijo. Sois tan buenos conmigo. Mientras preparaba la mesa para la cena, mi mente daba vueltas. Algo en toda esta situación no me cuadraba. La facilidad con la que Dolores había mencionado la cantidad, la rapidez con la que se había calmado. Decidí que, pasara lo que pasara, necesitaba investigar más a fondo antes de que tomáramos una decisión irreversible. La cena transcurrió en un ambiente tenso. La paella, que había dejado quemar en la cocina, fue sustituida por una tortilla rápida y algo de jamón. Dolores parecía haber recuperado parte de su compostura habitual, incluso bromeando sobre lo mala cocinera que era yo. En cualquier otro momento, ese comentario me habría molestado, pero esa noche tenía preocupaciones más importantes. Después de la cena, Raúl insistió en que Dolores se quedara a dormir. Es tarde, mamá, y has tenido un día muy duro. Quédate en la habitación de invitados. Mientras Raúl acompañaba a su madre a la habitación, yo me quedé recogiendo la cocina, mi mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba un plan. Necesitaba respuestas. Esa noche, acostada junto a Raúl, no pude conciliar el sueño. Escuchaba su respiración tranquila y me preguntaba cómo podía estar tan en paz con la idea de regalar todo nuestro dinero. ¿Acaso no recordaba todas las noches que habíamos pasado planeando nuestro futuro, soñando con viajar por el mundo, tal vez incluso jubilarnos anticipadamente? Cuando estuve segura de que Raúl estaba profundamente dormido, me levanté sigilosamente. Sabía que él había traído los documentos financieros de su madre, los había visto guardarlos en su escritorio antes de acostarnos. Con el corazón latiendo fuertemente, me dirigí al estudio.
Los documentos estaban allí, en una carpeta azul. Con manos temblorosas, encendí la pequeña lámpara del escritorio y comencé a examinarlos. Extractos bancarios, facturas, documentos de inversiones. Todo parecía estar en orden, pero algo no cuadraba. No veía evidencia de grandes pérdidas recientes. De hecho, la cuenta de Dolores mostraba depósitos regulares y sustanciales. Confundida y cada vez más sospechosa, saqué mi teléfono y marqué el número de Alejandro, el hermano de Raúl. Sé que era tarde, pero necesitaba respuestas. «Hola», respondió una voz adormilada después de varios timbrazos. «Alejandro, soy yo», susurré. «Perdona que te llame a estas horas, pero es importante. ¿Sabías algo sobre problemas financieros de tu madre?». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, Alejandro habló, sonando completamente despierto ahora. ¿Problemas financieros? ¿De qué estás hablando? Le conté rápidamente lo sucedido esa tarde. A medida que hablaba, podía sentir la incredulidad creciendo en Alejandro. Espera, dijo finalmente. ¿Mamá dijo que había perdido todos sus ahorros? Eso es imposible. Hablé con ella hace 2 días y estaba emocionada porque acababa de hacer una inversión muy rentable. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué tipo de inversión?, pregunté, temiendo la respuesta. Alejandro dudó un momento antes de responder. No debería decírtelo, pero dadas las circunstancias. Mamá estaba planeando comprar una villa de lujo en Marbella. Decía que era una ganga y que sería perfecta para reuniones familiares. En ese momento, todas las piezas encajaron. La supuesta pérdida, la cantidad específica de dinero, la rapidez con la que se había calmado durante la cena. Todo era parte de un elaborado engaño. Gracias, Alejandro, dije, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Me has ayudado mucho. Hablaremos mañana. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad del estudio, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi suegra, la mujer que decía querernos como a sus propios hijos, había intentado estafarnos. Y lo peor de todo, había manipulado los sentimientos de su propio hijo para conseguirlo. Mientras volvía a la cama, mi mente daba vueltas pensando en cómo abordar esta situación. ¿Cómo le diría a Raúl que su madre, a quien adoraba, había intentado engañarnos de una manera tan cruel? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Me creería? Me acosté junto a Raúl, que seguía durmiendo plácidamente, ajeno al torbellino que se avecinaba. Mañana sería un día difícil, pero estaba decidida a proteger nuestro futuro y nuestra relación, costara lo que costara. Mientras el amanecer comenzaba a asomar por la ventana, cerré los ojos, preparándome mentalmente para el confrontamiento que vendría. La verdad saldría a la luz, y solo esperaba que nuestro amor fuera lo suficientemente fuerte para superar esta prueba. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Apenas había logrado conciliar el sueño cuando los primeros rayos de sol se colaron por la ventana. Me levanté sigilosamente, dejando a Raúl aún dormido. Necesitaba unos momentos a solas para organizar mis pensamientos antes de enfrentar lo que sabía que sería una conversación difícil. Me dirigí a la cocina y comencé a preparar café, el aroma familiar me ayudó a calmar mis nervios. Mientras la cafetera burbujeaba, repasé mentalmente la información que había descubierto la noche anterior. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, revelando una verdad que me dolía profundamente. «Buenos días, cariño», la voz de Raúl me sobresaltó. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. «¿Has dormido bien?». Forcé una sonrisa. «No mucho, la verdad». «Tenemos que hablar, Raúl». Su expresión se tornó seria. «¿Es sobre lo de mamá?». «Sé que es una decisión difícil, pero…». «Raúl», lo interrumpí suavemente, «hay algo que debes saber antes de que tomemos cualquier decisión». En ese momento, Dolores entró en la cocina, vestida impecablemente y con una sonrisa radiante que contrastaba fuertemente con su apariencia desconsolada de la noche anterior. «Buenos días, queridos», exclamó alegremente. «¿Qué tal si salimos a desayunar? Conozco un lugar encantador cerca de aquí». Miré a Raúl,
que parecía confundido por el cambio de actitud de su madre. Era el momento de la verdad. En realidad, Dolores, dije, tratando de mantener la calma, creo que deberíamos hablar aquí, los tres. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, el ambiente cargado de tensión. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Anoche, después de que todos se fueran a dormir, revisé los documentos financieros que trajiste, Raúl, confesé. Vi cómo Dolores se tensaba visiblemente. Y también hablé con Alejandro. ¿Qué? Raúl parecía sorprendido. ¿Por qué hiciste eso? Porque algo no cuadraba en toda esta situación, respondí, mirando directamente a Dolores. Y tenía razón en sospechar. Procedí a explicar lo que había descubierto, la falta de evidencia de grandes pérdidas recientes, los depósitos regulares en la cuenta de Dolores, y la conversación reveladora con Alejandro. Dolores, dije, volviéndome hacia mi suegra, ¿quieres explicarnos por qué nos mentiste sobre haber perdido todos tus ahorros? El rostro de Dolores pasó por una serie de emociones, sorpresa, vergüenza, y finalmente, una especie de resignación desafiante. Yo solo quería, comenzó, pero luego se detuvo, como si estuviera reconsiderando sus palabras. Raúl, que había estado escuchando en silencio, con una expresión de incredulidad creciente, finalmente habló. Mamá, ¿es esto cierto? ¿Nos mentiste? Dolores nos miró a ambos y, en un giro sorprendente, soltó una risa corta y amarga. Oh, vamos. No sean tan dramáticos. Solo quería un poco de ayuda para comprar mi villa en Marbella. ¿Es eso tan terrible? Quedé atónita ante su respuesta. La facilidad con la que admitía su engaño, sin una pizca de remordimiento, me dejó sin palabras. Raúl, por otro lado, parecía haber sido golpeado físicamente. ¿Una villa en Marbella? Mamá, nos dijiste que habías perdido todo. ¿Estabas dispuesta a que te diéramos todos nuestros ahorros por una casa de vacaciones? No reclamen por meros 400.000 euros, respondió Dolores con un tono casi burlón. Es una inversión. Además, sería para toda la familia. Imaginen las vacaciones que podríamos pasar allí. Su risa despreocupada resonó en la cocina, dejándome perpleja y profundamente indignada. ¿Cómo podía ser tan casual sobre una cantidad tan significativa de dinero? ¿Cómo podía justificar haber manipulado a su propio hijo de esa manera? ¿Meros 400.000 euros? Repetí, incapaz de contener mi incredulidad. Dolores, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? Esa cantidad representa años de trabajo duro y sacrificios para nosotros. Raúl, que había estado en silencio, procesando la situación, finalmente habló. Su voz temblaba de emoción contenida. Mamá, no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentirme así? Dolores tuvo al menos la decencia de parecer un poco avergonzada, aunque su tono seguía siendo defensivo. Hijo, no seas tan sensible. Solo quería reunir a la familia. Pensé que si teníamos un lugar bonito donde pasar las vacaciones juntos, tal vez. Tal vez que, mamá, interrumpió Raúl, su voz elevándose. Tal vez podrías manipularnos mejor. Tal vez podrías controlar nuestras vidas como siempre has querido hacerlo. Vi cómo las palabras de Raúl golpeaban a Dolores. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente sorprendida y herida. Raúl, yo nunca, comenzó, pero él la interrumpió nuevamente. No, mamá. No más excusas. No más manipulaciones. Esto es demasiado. Me acerqué a Raúl y puse una mano sobre su hombro, ofreciéndole mi apoyo silencioso. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la lucha interna entre el amor por su madre y la profunda decepción que estaba experimentando. Creo que es mejor que te vayas, Dolores, dije suavemente pero con firmeza. Todos necesitamos tiempo para procesar esto. Dolores nos miró a ambos, y por un momento, vi un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pero rápidamente fue reemplazado por una máscara de indiferencia. Bien, dijo, levantándose de la mesa. Si así es como van a reaccionar por un pequeño malentendido, tal vez sea mejor que me vaya.
Pero recuerden, soy tu madre, Raúl. No pueden simplemente echarme de sus vidas. Mientras Dolores recogía sus cosas y se preparaba para irse, Raúl y yo nos quedamos en silencio en la cocina. El peso de lo sucedido parecía haber caído sobre nosotros como una losa. Una vez que la puerta se cerró tras Dolores, Raúl se derrumbó en una silla, con la cabeza entre las manos. Me acerqué a él y lo abracé, sintiendo cómo temblaba ligeramente. Lo siento tanto, cariño, murmuré. Sé lo difícil que debe ser esto para ti. Raúl levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y gratitud. Gracias por investigar, dijo suavemente. Si no fuera por ti, habríamos cometido un error terrible. Nos quedamos así por un largo rato, abrazados en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Sabía que esto era solo el comienzo. Tendríamos que lidiar con las consecuencias de esta revelación en los días y semanas por venir. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Raúl suspiró profundamente. No lo sé. Necesito tiempo para pensar, para entender cómo llegamos a este punto. Pero una cosa es segura, las cosas no pueden seguir como antes. Asentí, comprendiendo la magnitud de lo que estaba diciendo. Nuestra relación con Dolores, y posiblemente con el resto de la familia, cambiaría irremediablemente a partir de este momento. Estamos juntos en esto, le aseguré, apretando su mano. Pase lo que pase, lo enfrentaremos unidos. Raúl me miró con una mezcla de amor y determinación. Tienes razón. Y quiero que sepas que nuestro futuro, nuestros sueños, son lo más importante para mí. No dejaré que nada ni nadie los ponga en peligro nuevamente. Mientras nos preparábamos para enfrentar las consecuencias de esta revelación sorprendente, me di cuenta de que, a pesar del dolor y la decepción, esta experiencia nos había unido aún más. Habíamos superado una prueba difícil y salido más fuertes. El camino por delante sería complicado, lleno de conversaciones difíciles y decisiones dolorosas. Pero mientras Raúl y yo estuviéramos unidos, sabía que podríamos superar cualquier obstáculo. La verdad, por dura que fuera, nos había liberado de un engaño que podría haber destruido nuestro futuro. Y por eso, a pesar de todo, me sentía agradecida. Después de la tormenta emocional que habíamos experimentado con la revelación de Dolores, Raúl y yo nos sumergimos en un silencio reflexivo. La cocina, que normalmente era un lugar de risas y conversaciones animadas, ahora parecía demasiado grande y vacía. El café que había preparado antes se había enfriado, olvidado en medio del caos. Respiré hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Sabía que teníamos que tomar decisiones importantes, pero también era consciente de que Raúl necesitaba tiempo para procesar lo sucedido. Raúl, dije suavemente, rompiendo el silencio. Sé que esto es difícil, pero tenemos que pensar en nuestro próximo paso. Él levantó la mirada, sus ojos aún nublados por la confusión y el dolor. Tienes razón, respondió con voz cansada. Es solo que, no puedo creer que mi propia madre haya intentado engañarnos así. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me acerqué a él y le tomé las manos. No te culpes. El amor que sientes por tu madre te hizo confiar en ella sin cuestionarla. Eso no es una debilidad, es una muestra de tu buen corazón. Raúl asintió lentamente, apretando mis manos en señal de agradecimiento. ¿Qué sugieres que hagamos ahora? Tomé una respiración profunda. Era el momento de ser fuerte y tomar las riendas de la situación. Creo que necesitamos investigar más a fondo, dije con determinación. No podemos simplemente aceptar las cosas como están. Necesitamos entender completamente qué está pasando y por qué Dolores actuó de esta manera. Tienes razón, dijo Raúl, enderezándose en su silla. Pude ver un destello de su habitual determinación volviendo a sus ojos. Pero, ¿por dónde empezamos? Bueno, respondí, sintiendo que mi mente comenzaba a trabajar a toda velocidad. Primero, creo que deberíamos revisar a fondo todos los documentos financieros de tu madre. Necesitamos tener una imagen clara de su situación económica real. Raúl asintió. Tienes razón. Anoche solo echaste un vistazo rápido. Deberíamos examinarlos con más detalle.
Además, continué, creo que deberíamos hablar con Alejandro nuevamente. Tal vez él tenga más información que pueda ser útil. De acuerdo, dijo Raúl. Pero, ¿y si mi madre se entera de que estamos investigando? No quiero empeorar las cosas. Entendía su preocupación, pero sabía que teníamos que ser firmes. Raúl, dije con suavidad pero con firmeza, tu madre intentó engañarnos para que le diéramos todos nuestros ahorros. Creo que tenemos derecho a buscar la verdad. Vi cómo luchaba internamente con esta realidad, pero finalmente asintió. Tienes razón. Es mejor que nos preparemos para lo que sea que descubramos. Con esa decisión tomada, nos pusimos manos a la obra. Raúl fue a buscar la carpeta con los documentos financieros de Dolores mientras yo preparaba una nueva cafetera. Teníamos un largo día por delante. Nos sentamos en la mesa del comedor, extendiendo los papeles frente a nosotros. Extractos bancarios, facturas, documentos de inversiones, todo estaba allí. Comenzamos a examinarlos meticulosamente, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la verdadera situación financiera de Dolores. A medida que avanzábamos, un patrón comenzó a emerger. Los extractos bancarios mostraban depósitos regulares y sustanciales, como ya había notado la noche anterior. Pero ahora, con más tiempo para examinarlos, notamos algo más. Mira esto, dije, señalando una serie de transacciones. Hay retiros grandes cada pocos meses. Siempre la misma cantidad. Raúl se inclinó para ver mejor. Tienes razón. Y mira la fecha del último retiro. Fue justo antes de que viniera a pedirnos dinero. Continuamos investigando, anotando cada detalle que nos parecía relevante. Después de varias horas, teníamos una imagen mucho más clara de la situación. No puedo creerlo, dijo Raúl, pasándose una mano por el pelo con frustración. Según estos documentos, mi madre no solo no está en problemas financieros, sino que tiene una cantidad considerable de dinero ahorrado. Asentí, igualmente sorprendida por nuestros hallazgos. ¿Y esos retiros regulares, crees que podrían estar relacionados con la villa en Marbella? Es posible, respondió Raúl. Tal vez esté haciendo pagos para la compra. Pero eso no explica por qué nos mintió sobre haber perdido todo su dinero. En ese momento, recordé algo. Raúl, ¿recuerdas que Dolores mencionó un esquema de inversión que salió mal? No hemos encontrado ninguna evidencia de eso en estos documentos. Raúl frunció el ceño, pensativo. Tienes razón. De hecho, todas sus inversiones parecen ser bastante conservadoras y estables. Creo que es hora de llamar a Alejandro, sugerí. Tal vez él pueda llenar algunos de estos vacíos. Raúl asintió y sacó su teléfono. Puso la llamada en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. Hola, respondió Alejandro después de unos pocos timbrazos. Alejandro, soy Raúl. Estás en altavoz con mi esposa. Necesitamos hablar sobre mamá. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Ah, sí. Tu esposa me llamó anoche. Supongo que ya sabes sobre la villa en Marbella, ¿verdad? Sí, respondió Raúl, su voz tensa. Pero hay mucho más que necesitamos entender. ¿Qué más sabes sobre la situación financiera de mamá? Alejandro suspiró audiblemente. Mira, Raúl, la verdad es que mamá está bastante bien económicamente. Esa historia sobre perder todos sus ahorros es completamente falsa. ¿Pero por qué mentiría así?, pregunté, incapaz de contenerme. Bueno, comenzó Alejandro, sonando incómodo, mamá siempre ha sido manipuladora. Creo que vio una oportunidad de conseguir dinero extra para su villa y la aprovechó. Raúl cerró los ojos, visiblemente dolido por esta confirmación. ¿Y tú lo sabías? ¿Por qué no nos advertiste? Lo siento, hermano, respondió Alejandro. Pensé que era solo otro de sus juegos. No creí que llegaría tan lejos como para pedirles todos sus ahorros. Después de unos minutos más de conversación, durante los cuales Alejandro nos proporcionó algunos detalles adicionales sobre las finanzas de Dolores, colgamos la llamada. El silencio que siguió estaba cargado de emociones,
shock, decepción, ira. No puedo creer que haya llegado tan lejos, murmuró Raúl, su voz apenas audible. Me acerqué a él y lo abracé fuertemente. Lo sé, cariño. Es difícil de asimilar. Pero ahora tenemos la verdad, y eso es lo importante. Raúl asintió lentamente. Tienes razón. Pero, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo enfrentamos a mi madre con esto? Reflexioné por un momento antes de responder. Creo que necesitamos ser directos. Confrontarla con la evidencia que hemos reunido y exigir una explicación. Tienes razón, dijo Raúl, enderezándose. Pude ver la determinación volviendo a sus ojos. No más juegos, no más mentiras. Es hora de que mi madre enfrente las consecuencias de sus acciones. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que la confrontación que se avecinaba no sería fácil, pero era necesaria. Estamos juntos en esto, le recordé a Raúl, apretando su mano. Él me miró con gratitud. No sé qué haría sin ti. Gracias por ser mi roca en todo esto. Mientras nos preparábamos para el difícil camino que teníamos por delante, sentí una renovada determinación. Habíamos tomado la decisión de buscar la verdad, y aunque el proceso había sido doloroso, nos había fortalecido como pareja. La verdad, por dura que fuera, nos había liberado de un engaño que podría haber destruido nuestro futuro. Y aunque sabía que enfrentar a Dolores sería difícil, estaba segura de que Raúl y yo podríamos superar cualquier obstáculo juntos. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara nuestro estado de ánimo. Raúl y yo nos habíamos pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la información que habíamos recopilado y preparándonos mentalmente para la confrontación que se avecinaba. ¿Estás lista?, me preguntó Raúl mientras terminábamos nuestro café matutino. Asentí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Tan lista como puedo estar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto hoy? Raúl suspiró profundamente. Sí. Cuanto más lo postergamos, más difícil será. Además, no creo que pueda dormir otra noche sin obtener respuestas. Comprendí perfectamente su sentimiento. La incertidumbre y la sensación de traición nos estaban consumiendo a ambos. Decidimos encontrarnos con Dolores en un café cercano. Un lugar público nos pareció la mejor opción, esperando que eso mantuviera la situación bajo control. Llegamos al café con antelación, eligiendo una mesa en un rincón tranquilo. Raúl estaba visiblemente tenso, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Tranquilo, amor, le dije, cubriendo su mano con la mía. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Él asintió, ofreciéndome una sonrisa débil pero agradecida. A las 11 en punto, Dolores entró en el café. Vestía elegantemente como siempre, con un aire de confianza que contrastaba fuertemente con la mujer llorosa que había aparecido en nuestra puerta hace apenas unos días. Queridos, saludó con una sonrisa mientras se sentaba. ¡Qué agradable sorpresa! ¿A qué debo el placer de esta invitación? Raúl y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento de la verdad. Mamá, comenzó Raúl, su voz firme a pesar de la tensión evidente en su rostro. Necesitamos hablar sobre lo que pasó el otro día. La sonrisa de Dolores vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Oh, cariño, ya les dije que no tienen que preocuparse por mí. Me las arreglaré de alguna manera. No, mamá, interrumpió Raúl. No es eso. Hemos estado investigando y sabemos la verdad. El rostro de Dolores palideció visiblemente. ¿De qué estás hablando, hijo? Fue mi turno de hablar. Saqué la carpeta con los documentos financieros y la coloqué sobre la mesa. Dolores, hemos revisado sus estados de cuenta y hablado con Alejandro. Sabemos que no ha perdido sus ahorros. De hecho, está en una situación financiera bastante cómoda. Dolores nos miró, su expresión oscilando entre la sorpresa y la indignación. ¿Han estado husmeando en mis asuntos privados? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo nos atrevemos?, repitió Raúl, su voz elevándose ligeramente. Mamá, nos mentiste.
Nos dijiste que habías perdido todo tu dinero en un esquema de inversión. Nos pediste que te diéramos todos nuestros ahorros. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Por un momento, Dolores pareció quedarse sin palabras. Luego, para nuestra sorpresa, comenzó a reír. No era una risa alegre, sino más bien amarga y desafiante. Oh, vamos, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Es tan terrible que una madre quiera un poco de ayuda de sus hijos? Solo quería esa villa en Marbella. ¿Es eso un crimen? Sentí que la sangre me hervía ante su actitud despreocupada. Dolores, no se trata solo de la villa. Nos mintió. Manipuló los sentimientos de su hijo. Estaba dispuesta a que sacrificáramos nuestro futuro por un capricho suyo. Dolores me miró con desdén. Tú no lo entiendes. Esa villa sería para toda la familia. Imaginen las vacaciones que podríamos pasar allí. Sería un lugar para reunirnos, para crear recuerdos. ¿Y por eso tenías que mentir?, preguntó Raúl, su voz quebrada por la emoción. Mamá, si necesitabas ayuda, podrías habérnoslo pedido honestamente. Habríamos encontrado una manera de ayudarte si realmente lo necesitabas. Oh, por favor, respondió Dolores con un gesto despectivo. Si les hubiera dicho la verdad, nunca habrían estado de acuerdo en darme el dinero. Necesitaba esos 400.000 euros para completar la compra. ¿400.000 euros? Repetí, incrédula. Dolores, ¿tiene idea de lo que está diciendo? Esa cantidad representa años de trabajo duro y sacrificios para nosotros. No es algo que se pueda pedir así como así, y mucho menos a través de un engaño. Dolores nos miró, y por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápido como había aparecido. Ustedes no entienden, dijo, su voz repentinamente cansada. Toda mi vida he trabajado duro. Me merezco un poco de lujo en mis años dorados. Y quería compartirlo con mi familia. ¿Es eso tan terrible? Raúl sacudió la cabeza, la decepción evidente en su rostro. No, mamá. Lo terrible es que estuvieras dispuesta a sacrificar nuestro futuro por tu deseo de lujo. Lo terrible es que nos hayas mentido y manipulado. Eso es lo que no podemos entender ni perdonar. Un silencio tenso cayó sobre nuestra mesa. Podía ver las emociones luchando en el rostro de Dolores, orgullo, vergüenza, desafío, y tal vez, muy en el fondo, un atisbo de arrepentimiento. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Raúl y yo intercambiamos una mirada. Habíamos discutido esto anoche, preparándonos para este momento. Ahora, dijo Raúl, su voz firme pero cargada de emoción, necesitamos tiempo y espacio, mamá. Has traicionado nuestra confianza de una manera que no podemos ignorar. ¿Están cortando lazos conmigo?, preguntó Dolores, la realidad de la situación finalmente pareciendo golpearla. No para siempre, respondí, tratando de mantener un tono conciliador. Pero necesitamos tiempo para procesar todo esto. Y tú, Dolores, necesitas reflexionar sobre tus acciones y sus consecuencias. Dolores nos miró, y por primera vez desde que la conocía, vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos. Yo, lo siento, dijo finalmente, su voz apenas audible. No pensé, no me di cuenta. Lo sabemos, mamá, dijo Raúl, su voz suavizándose ligeramente. Pero el daño está hecho. Necesitamos tiempo. Nos levantamos para irnos, dejando a Dolores sentada allí, pareciendo repentinamente pequeña y frágil. Mientras salíamos del café, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había salido a la luz, pero el costo emocional había sido alto. ¿Estás bien?, le pregunté a Raúl mientras caminábamos de vuelta a casa bajo la llovizna. Él asintió lentamente. No lo sé. Me siento aliviado de que ya no haya secretos, pero también increíblemente triste. Nunca pensé que mi relación con mi madre terminaría así. Lo abracé, sintiendo su dolor como si fuera mío. No ha terminado, amor. Solo necesita tiempo y sanación. Estamos haciendo lo correcto al establecer límites.
Raúl me devolvió el abrazo, apretándome fuerte. Gracias por estar a mi lado en todo esto. No sé qué haría sin ti. Mientras caminábamos en silencio, reflexioné sobre los eventos de los últimos días. La verdad había salido a la luz, sí, pero eso era solo el comienzo. Teníamos un largo camino por delante: sanar heridas, reconstruir la confianza, redefinir nuestra relación con Dolores. Pero mientras Raúl y yo estuviéramos unidos, sabía que podríamos enfrentar cualquier desafío. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Y aunque el futuro era incierto, al menos ahora podíamos enfrentarlo con honestidad y claridad. Llegamos a casa, empapados por la lluvia pero de alguna manera renovados. La tormenta, tanto literal como metafórica, había pasado. Ahora era el momento de comenzar a reconstruir, paso a paso, día a día. Te amo, le dije a Raúl mientras entrábamos en casa. Él me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios a pesar del dolor en sus ojos. Y yo a ti. Más que nunca. Y con esas palabras, supe que, pasara lo que pasara, estaríamos bien. La verdad nos había sacudido, pero también nos había fortalecido. Y juntos, podríamos superar cualquier cosa. Los días que siguieron a nuestra confrontación con Dolores fueron un torbellino de emociones. Raúl oscilaba entre la ira, la tristeza y una profunda sensación de traición. Yo me mantenía fuerte por él, pero en el fondo, también me sentía sacudida por todo lo que había ocurrido. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, Raúl dejó caer su taza de café con un suspiro pesado. No puedo seguir así, dijo, su voz cargada de emoción. Necesito hablar con mi madre nuevamente. Necesito entender por qué hizo lo que hizo. Lo miré, sintiendo una mezcla de preocupación y alivio. ¿Estás seguro? Han pasado solo unos días. Raúl asintió con determinación. Sí, estoy seguro. Si no lo hago ahora, temo que este abismo entre nosotros solo se hará más grande. Entendí su punto de vista. A pesar de todo, Dolores seguía siendo su madre, y años de amor y lazos familiares no podían borrarse de la noche a la mañana. De acuerdo, dije, tomando su mano. ¿Quieres que vaya contigo? Raúl apretó mi mano, agradecido. Por favor. No creo que pueda enfrentar esto solo. Esa tarde, nos encontramos nuevamente con Dolores, esta vez en un parque cerca de su casa. Cuando llegamos, la vimos sentada en un banco, pareciendo más pequeña y frágil de lo que la recordaba. Mamá, llamó Raúl suavemente mientras nos acercábamos. Dolores levantó la mirada, y pude ver la sorpresa y el alivio en sus ojos. Raúl, hijo mío, dijo, su voz temblando ligeramente. No esperaba verte tan pronto. Nos sentamos junto a ella, y por un momento, nadie dijo nada. El silencio estaba cargado de emociones no expresadas y palabras no dichas. Finalmente, Raúl habló. Mamá, necesito entender. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué nos mentiste de esa manera? Dolores bajó la mirada, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Yo, no lo sé, hijo. Supongo que me dejé llevar por la codicia y el egoísmo. Esa villa en Marbella se convirtió en una obsesión para mí. Representaba todo lo que siempre había soñado tener. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste ampliamente?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. ¿Por qué recurrir al engaño? Dolores me miró, y por primera vez, vi verdadera vergüenza en sus ojos. Porque sabía que si les decía la verdad, dirían que no y no podía soportar la idea de no conseguir lo que quería. He pasado toda mi vida cuidando de los demás, sacrificándome por mi familia. Pensé que merecía algo para mí, algo lujoso y especial. Raúl sacudió la cabeza, la frustración evidente en su voz. Pero mamá, si nos hubieras explicado cómo te sentías, habríamos intentado entender. Tal vez no podríamos darte 400.000 euros, pero podríamos haber buscado otras formas de ayudarte a cumplir tu sueño. Lo sé, dijo Dolores, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lo sé ahora, y me arrepiento profundamente de lo que hice. Les he fallado como madre, como suegra, como familia. Ver a Dolores así,
vulnerable y arrepentida, me conmovió más de lo que esperaba. A pesar de todo el dolor que nos había causado, seguía siendo una persona que había sido importante en nuestras vidas. Dolores, dije suavemente, lo que hiciste estuvo mal y nos lastimó profundamente. Pero apreciamos que lo reconozcas y te disculpes. Raúl asintió, aunque pude ver que todavía luchaba con sus emociones. Mamá, te amo. Siempre serás mi madre. Pero lo que hiciste, sacudió los cimientos de nuestra relación. La confianza que teníamos, no sé si podremos recuperarla completamente. Dolores sollozó abiertamente ahora. Lo entiendo, hijo. Y lo acepto. Solo quiero que sepan cuánto lo siento. Si pudiera volver atrás en el tiempo. Pero no podemos, interrumpió Raúl gentilmente. Lo hecho está. Ahora tenemos que decidir cómo avanzar desde aquí. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El parque a nuestro alrededor seguía con su actividad normal, niños jugando, parejas paseando, la vida continuando a pesar de nuestro pequeño drama familiar. Finalmente, tomé una decisión. Dolores, dije, mirándola directamente a los ojos, lo que hiciste estuvo mal, y nos llevará tiempo superarlo completamente. Pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Si estás dispuesta a trabajar en reconstruir nuestra confianza, nosotros estamos dispuestos a intentarlo. Raúl me miró sorprendido, pero luego asintió lentamente. Mi esposa tiene razón, mamá. No será fácil, y llevará tiempo, pero si realmente estás arrepentida y dispuesta a cambiar, podemos intentar sanar esta herida juntos. Los ojos de Dolores se iluminaron con esperanza. Oh, hijos míos, dijo, extendiendo sus manos hacia nosotros. Haré lo que sea necesario. Lo prometo. Nunca más les fallaré así. Tomamos sus manos, y en ese momento, sentí que algo comenzaba a sanar. No sería un proceso rápido ni fácil, pero al menos habíamos dado el primer paso. En los meses que siguieron, vimos un cambio gradual pero significativo en Dolores. Comenzó a ser más abierta y honesta con nosotros sobre sus finanzas y sus deseos. Incluso empezó a ver a un terapeuta para trabajar en sus problemas de codicia y manipulación. Raúl y yo también tuvimos que hacer nuestro propio trabajo. Aprendimos a establecer límites más claros, a comunicar nuestras expectativas de manera más efectiva, y a no dar por sentada la confianza en nuestras relaciones familiares. Un día, casi un año después de aquel fatídico domingo, Dolores nos invitó a cenar. Cuando llegamos a su casa, nos sorprendió con una noticia. He vendido mi casa, anunció mientras servía la cena. Y he decidido donar la mitad del dinero a una organización benéfica que ayuda a familias necesitadas. Raúl y yo nos miramos, sorprendidos. Pero mamá, dijo Raúl, ¿qué hay de tu sueño de la villa en Marbella? Dolores sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo. Me di cuenta de que ese sueño estaba basado en la codicia y el egoísmo. Mi verdadero sueño es tener una relación sana y amorosa con mi familia. Y eso, dijo, mirándonos con cariño, es algo que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. En ese momento, sentí que el último pedazo del rompecabezas encajaba en su lugar. El camino hacia la reconciliación había sido largo y a veces doloroso, pero valió la pena. Habíamos emergido de esta prueba más fuertes, más sabios y, sorprendentemente, más unidos como familia. Mientras cenábamos y reíamos juntos esa noche, reflexioné sobre el viaje que habíamos hecho. Desde la visita inesperada que sacudió nuestro mundo, hasta la dolorosa revelación de la verdad, y finalmente, este momento de genuina reconciliación. Miré a Raúl, vi la paz en sus ojos, y supe que habíamos tomado la decisión correcta al dar a Dolores una segunda oportunidad. No fue fácil perdonar, pero al hacerlo, nos liberamos del peso del resentimiento y la desconfianza. Al final, aprendimos que el verdadero tesoro no era una villa en Marbella ni una cuenta bancaria llena. Era el amor, la honestidad y la capacidad de perdonar y crecer juntos a través de las dificultades. Mientras Dolores servía el postre, Raúl levantó su copa. Por la familia, dijo, y por las segundas oportunidades. Brindamos, y en ese momento, supe que aunque el camino había sido difícil, había valido la pena cada paso.
Habíamos confrontado la verdad, habíamos luchado por la reconciliación y al final, habíamos redescubierto el verdadero significado de la familia.